Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Roberto. Que nos encontremos online, ya que estamos tan distantes como 12.000 kilómetros, ¿no? Lejos, pero muy cerca también. Nora, todo el mundo te conoce por tus charlas, conferencias, talleres, los libros especialmente, también traducidos a otros idiomas. O sea, todo el mundo sabe de tu pasión y desarrollo del potencial personal que es tu marca registrada. Pero no sabemos algunas cosas de vos y me parece que es lindo compartirlas. Va, por lo menos no las saben el común de la gente. Los íntimos sí los tenemos mucho, hablado mucho contigo y entonces tenemos más experiencias de cosas que hiciste y más. Pero sería lindo ir desgranando un poquito más qué hiciste en tu actividad antes de este desarrollo, antes de dedicarte a esta actividad. No sé, quizás podemos empezar por cuál fue tu primer trabajo, cómo fue que te recibiste de contadora. Y bueno, ahí lo que vos quieras comentarnos nos va a venir bárbaro. Bueno, mirá, yo me recibí de contadora pública en una época que éramos muy poquitas las que nos recibíamos. Y la sorpresa fue que a punto de recibirnos un profesor nos dice, bueno, chicas, llegaron hasta acá y ahora se van a dedicar a cambiar pañales, lavar pezones. Imagínate. Y yo me paré y le dije, mire doctor, la verdad que sus clases han sido muy buenas, voy a hacer de cuenta que no escuché esto que me ha dicho. Muy bien. Ya empezaba con algo, intuitivamente algo de todo lo que ibas a desarrollar, la escucha activa que para selección. Ahí empecé porque, claro, en esa época no era una época fácil siendo mujer para acceder a cargos porque no había mujeres en ningún cargo. No Claro. había, nos prepararon para ser gerentes o para integrar un estudio de auditoría, pero los estudios de auditoría no nos querían mujeres. Ah, porque cómo íbamos a ir a una toma de inventario. Oh, Ah, los obreros de la fábrica, ¿viste? Es cierto que era también después la época de la minifalda. Y realmente era una experiencia así de decir, ¿cómo vamos a abrirnos camino? Mucho, no lo pensé mucho, convencí de que tenía que intentarlo. Y bueno, y que algo iba a pasar. Bueno, en eso me he guiado por mi padre que decía siempre, el no ya lo tenés, anda por el sí, y si no lo conseguís, algo habrás aprendido. qué buen consejo, qué bárbaro, qué sabio también. Bueno, ya vamos viendo un poquito, los que no te conocen van vislumbrando por dónde viene la cosa. Bueno, gracias, Nora. Ahora seguimos con otros clips, con otros temas, así te vamos conociendo un poquito más, mejor dicho, te van conociendo un poquito más aquellos que les interesa esto. Gracias. Hola, Nora. Bueno, nos contaste cómo fue tu recepción, tu graduación, incluso lo que dijo aquel profesor que ya también veíamos cómo ibas reaccionando, ¿no? Porque la verdad que qué cosa. Bueno, lo que ha cambiado las generaciones, ¿no? Qué increíble. Nosotros estamos, Ya que mencionas la palabra graduación, sí. yo creo que eso fue un tema que a mí me dio mucha fuerza, la graduación, Ah, ahora que tú lo mencionas, porque tuve el honor de ser elegida para dar el discurso para todos los que egresaban ese día, que estábamos jurando, que hacían la sí. jura, porque yo era la de mayor promedio. Mira qué bien. Entonces, en aquel tiempo no existían los cum laude. Imagínate que yo, que era el mayor promedio, tenía 7,45, porque Buah, los profesores no daban buenas notas y además dábamos muchos exámenes por final. claro, claro, claro. Dábamos materias por libre. Entonces, yo creo que me dio mucha fuerza ya arrancar con este reconocimiento que yo no me lo esperaba, porque yo con 7,45 no podía creer que era la mayor de una jura, que éramos ciento y tantos, no sé cuántos éramos, estaba todo el auditorio lleno Claro, de la claro. universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, ahí en la calle Córdoba. Entonces, bueno, eso fue un espaldarazo, yo creo. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante también, porque antes veíamos en el clip anterior, veíamos esto de la buena escucha, ¿no? Porque le dijiste a tu profesor con mucha valentía también decir, bueno, voy a hacer de cuenta que esto nunca lo escuché. Y ahora el hecho de que te empujaron a hablar en público, a dar el discurso de graduación. Interesantísimo. ¿Y cómo fue tu primer trabajo? No sé, ¿qué tuviste entrevistas? ¿Te tuviste que hacer entrevistas para ingresar a alguno de los trabajos que tuviste? ¿Cómo fue?
en la bolsa de trabajo que parecía en la facultad, yo me fijé y había una búsqueda para Fiat, Ajá. que en su momento Fiat no eran solo autos, eran trenes, eran grandes maquinarias del campo, eran cantidad de cosas, eran como 5 empresas en una, y el edificio nuevo, ahí en la calle Cerrito, frente casi al costado del obelisco, Sí, en la 9 de julio, sí, sí, sí. bueno, y tuve que ir ahí a dar un examen de prácticamente revisar toda la carrera. Nos tuvieron toda una mañana, como si fuera para entrar al colegio de escribanos, viste que te revisan toda la carrera. Bueno, una cosa así para una pasantía, imagínate. Y me senté, hice todo lo que había que hacer. Llama el gerente de recursos humanos y me dice, usted salió primera. Dice, claro, usted en el fondo va a trabajar un tiempo, después va a dejar porque va a tener chicos. Dije, bueno, mire, señor, mi tiempo todavía no es valioso. Yo supongo que el suyo sí lo es. No lo perdamos los dos inútilmente. Buenos días, mucho gusto. Qué bien, qué decidida, está muy bien. Cuando llego a casa, 1 hora y pico después, porque yo vivía no en el centro, vivía lejos, y me dice mi mamá, te llaman de Fiat, dice que hable. Digo, mamá, sí, sí, me dijeron que insista, que vos ibas a creer que no, pero que estás incorporada. Ah, Me dijo, mire, yo tenía que hacerle una entrevista de corte agresivo, porque como usted es la primera, no estamos, no hay tantas mujeres, y qué sé yo, teníamos que ver cómo se desenvolvía. Digo, yo, bueno, cómo me desenvolvía. qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, un segundo encuentro con lo que era el trato de género en ese momento, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? No hace tantos años y cómo ha cambiado eso. Hoy prácticamente estamos en la otra punta, ¿no? A veces. Qué bárbaro, qué loco. Y sí, eso era lo normal, ¿no? En el año 69, eso era 1969. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿No? Y en Fiat siguió así, en Fiat siguió así, porque a los 3, 4 meses el puesto en el que me incorporaron para después de tanto examen, esto de aplicar comprobantes a una cuenta, con un método raro de que no veías las dos partidas, sino que era partida simple, todo en una computadora, qué sé yo, pero que no se entendía nada lo que estaba pasando. Trabajo como arreglamiento, viste, en una burocracia, con el jefe mirando todos los escritorios así, viste, con el horario para ir al baño prácticamente, el horario para tomar un refrigerio, Y- una cosa que parecía más de oficina pública que de trabajo, ¿no? Normal. Bueno, hay un ascenso que nos pasan a uno de nosotros tres que entramos juntos, yo primera y los dos varones que me seguían, y lo pasan al que me sigue a mí a un área mejor, un área de análisis de balance, de análisis de cuenta. Y lo pasan a él que era el número 2. Voy a hablar con mi jefe y dice, bueno, son las órdenes, vino así, que es el que pasa, ¿eh? Bueno, me voy a ver al jefe de personal y dice, bueno, la misma historia. Digo, pero esto es así. Bueno, fue el 21 donde estaba el director, el Ragionieri Basso, que en Italia la vista Ragionieri es tenedor de libros. sí, No había carrera todavía, esa gente grande. claro. Me presento a la secretaria le digo que quiero hablar con el Ragionier por un tema de trabajo, qué sé yo. Y ella adentro le grita, mira, ma vuole la ragazzina. Se ella le dice, no, que lo quiere ver usted, bueno, fa pasare, dice. Yo bien cuento en castellano, porque yo no iba a improvisar con italiano que no tenía, en esa altura, al jefe dice que pasen los dos, ella y él, o sea, el que había pasado y yo. Y yo dije, pero esto puede ser así, vamos a seguir así. Digo, me pongo a mirar el diario y me salió un trabajo mucho mejor. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué interesante. Bueno, ahí está también cómo te fuiste forjando a partir de esas entrevistas y de ese trato, ¿no? También, qué loco eso. Y que también que eso de algún modo habrá influido también en tus cursos de creatividad, donde enseñás cómo que la tarea tiene que ser divertida, ¿no? Pero bueno, por lo menos muy placentera, ¿no? Y se me ocurría lo que vos contás, que te contaban el tiempo para ir al baño, todo eso con lo de Microsoft que tenía cafetería, que tenía salas de ping-pong para jugar al ping-pong y todo. Y bueno, y el rendimiento que tuvo eso, por supuesto. Buenísimo, bárbaro entonces. De épocas tan distintas. Muy distinta. Nos contabas de tu experiencia en una empresa importante, multinacional, y en ese momento donde nos estás relatando, muy importante. Así que qué bueno. Pero ahí tú tomaste esa resolución y después, ¿cómo fue cómo siguió Le dije que me iba,
Ajá. 6 meses, una cosa así, porque conseguí un puesto muy bueno en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Ah, qué bien. Y ellos me dijeron, pero ¿cómo te vas a ir? Porque, digo, bueno, porque realmente yo acá no siento que yo tenga un camino abierto, expedito. Si siempre voy a estar dependiendo de que a otro varón es mejor ascenderlo. Entonces esto no va. Y yo acá tampoco crezco con lo que estoy haciendo, no estoy aprendiendo, no me está sumiendo a mi carrera por la organización como la manejaban, ¿viste? Como Claro. dividido, Ah, era más bien una fábrica, parecía una fábrica en línea, ¿viste? Y que veías la partida simple, no, ni siquiera veías la partida doble, ni un asiento, ni un balance, era todo muy, bueno, muy diferente a lo que yo me imaginaba. Bueno, cuando voy a la entrevista a Banco Ciudad de Buenos Aires, el subgerente del área de organización y métodos, bueno, después de la entrevista, chiste, cuando me dice que sí que me incorpora, me dice, bueno, con las pastillas anticonceptivas acá en mi escritorio para tomarlas en presencia. Chiste, cosas de esa época que uno, bueno, deja pasar, pero que bueno, son esas cosas todas que sucedían en aquellos tiempos, ¿sí? Que se permitían en aquellos tiempos, digamos. Bueno, cuando ingreso el primer día, ingresa justo en paralelo otro muchacho joven, de mi edad más o menos, también recién recibido como yo, y entonces proceden a dividir, a asignarnos la mitad del equipo de personal a cada uno y la mitad de los sistemas. Bueno, ¿qué viene a cuenta? Que a él le asignan, como siempre, por ser varón, todos los temas que tienen que ver con la operatoria bancaria propiamente dicha, o sea, cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo fijo, títulos y valores. O sea, todo lo que hacía créditos y cobranzas, bueno, todo lo que tenía que ver realmente con la operación bancaria. ¿Y a mí qué me asignan? Poner en orden los bienes de uso del banco, que estaban, por supuesto, mal hechos los inventarios. El banco había tenido una explosión de sucursales, había pasado de ser un banco de empeños a ser un banco de casi de primera línea con 23 sucursales. Entonces era un caos. Pero bueno, era una tarea menor. Bueno, yo dije, este tema lo voy a hacer como si fuese lo más importante que tengo que hacer, porque la verdad es lo único que me asignaron. Bueno, entonces convoqué a un trabajo de auditoría en serio, previo, concomitante con todo, y que la auditoría interna del banco no le asignaron, no hizo nada al respecto. Así que yo tomé hasta el rol de la auditoría y convoqué a los 23 gerentes de sucursales a una reunión. Tipos estaban desorbitados, como una jovencita, por un tema que para ellos no tenía trascendencia. Yo les dije, bueno, miren, el activo del banco, esto tiene un peso, es un porcentaje, no me acuerdo cuál, pero un porcentaje no menor. Entonces digo, esto tiene que quedar perfecto. Bueno, el día de la auditoría, que además lo hice en sábado y domingo, tuvieron que ir a trabajar, a hacer todo el inventario y marbetear y todo lo demás. Yo estaba con 23 teléfonos de esos antiguos negros en un gran escritorio, recibiendo consultas de toda la gente de mis equipos, todo mi personal estaba dividido, yendo de uno al otro lado. Nombré hasta la gente de auditoría, entró a trabajar bajo mi mando. Claro, cuando terminó el operativo, había devenido famosa yo, con un tema absolutamente menor en apariencia e intrascendente. Bueno, entonces me convocan para decirme que me iban a ascender a gerente de una sucursal nueva que estaban abriendo en la zona de las boutiques de Barrio Norte. Yo digo, perdón, yo no puedo ser gerente de una sucursal. Yo no tengo la menor idea de la operatoria bancaria. Si además entré hace poco, pero encima ni siquiera me asignaron la parte bancaria, ni siquiera sé de qué se tratan los sistemas. Y dicen, no importa, vas a tener a alguien. Digo, no. Yo firmar en base a lo que haga otro, yo agregar mi firma, los descubiertos, los cheques rechazados, esa responsabilidad, los adelantos en cuenta corriente, no, yo no voy a tomar esa responsabilidad si no es algo que puedo yo directamente hacer. Con lo cual, claro, rechazar ser gerente de una sucursal, que era un cargo altísimo, era ser como
el, el- el comandante del barco, porque tenía que abrir el tesoro a la mañana, cerrar el tesoro. Una cosa de una responsabilidad muy importante. Yo y todo el personal a cargo, y yo totalmente inexperta. Y era porque querían hacer una campaña publicitaria conmigo como que era la primera mujer en un banco nacional, porque el Banco de Londres, que era extranjero, había puesto una mujer a cargo. Entonces querían hacer una campaña conmigo. No, 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 no. Y me dicen, ay, pero vas a recibir vestidos de las boutiques, cajas de champán, whisky. Digo, a mí no me importa eso. Yo puedo con mi sueldo comprarme lo que quiera. No está dentro de mis planes ese tipo de cosas de recibir esas dádivas, que siempre son comprometedoras. Bueno, qué bien que hice. El que aceptó ese cargo y que no procedía del área bancaria, que también era un consultor externo, que era un consultor de una empresa muy importante, terminó con un sumario, porque si uno no tiene años de experiencia y viene desde abajo, sabiendo cómo es toda la operación, corren muchos riesgos. Bueno, dada esta situación en donde yo no aceptaba el quedarme como gerenta de banco, y bueno, rechazar eso era un tema, ¿sí? Entonces, por supuesto, tuve que volver a buscar trabajo. ¿Y qué hice esta vez? Tomé el diario otra vez y, bueno, tuve que ir a postularme para la selección de personal de una empresa multinacional, decía el aviso, ¿sí? Para el área de sistemas, que ya estaba empezando a llamarse así, procesamiento electrónico de datos, sistemas, organización, eran todas cosas todavía en definición, porque no existía ni la carrera de sistemas todavía. Éramos todos que veníamos de otra carrera como yo, contador o administración de empresas, que estábamos empezando como aprendiendo en medio del proceso, ¿sí? Que nos entrenaban en las empresas, etcétera. Bueno, eh, me postulo, me selecciona una famosa selectora que estaba a cargo de una mujer. Era un caso también muy particular. Nora Moró, también Nora, tocaya mía, que fue famosísima en selección de personal en Argentina ya en los comienzos de los años 70 y ella siguió durante mucho tiempo. Bueno, me presento, me postulo y me incorpora. Ahí tuve yo una cosa intuitiva de imaginarme qué empresa era. Y antes que me dijeran a qué empresa estaba destinada la búsqueda, yo le pregunto a Nora, le digo, ¿y no será tal empresa? Y me dice, ¿cómo pudiste darte cuenta? Dice, porque ¿cómo hubo una filtración o un problema de un secreto que había salido desde... No, 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 se me ocurrió por la definición que ustedes dieron y tal cual, era esa empresa. Bueno, en ingreso, bueno, voy a las entrevistas en la empresa y que me toca una persona muy agradable que después supe que era uno de los dos jefes de área y me entrevista y muy bien, sigo para adelante y ingreso. Y ahí había 100 hombres que trabajaban en el proyecto de desarrollo de sistemas para toda la corporación de Bungibor, para todas las empresas del grupo, que eran empresas importantísimas, que algunas siguen existiendo, Molinos, Río de la Plata, Grafa, Compañía Química, Alba de Pinturas, y después había todo el grupo de estancias, bueno, cantidad. Bueno, ingreso. Cuando el día que entro me asignan al otro jefe, al jefe que no estaba de acuerdo en incorporar mujeres. También como una prueba, yo tenía que superar siempre obstáculos, evidentemente. Nada venía así como pista sedosa, alineada. Siempre había, bueno, algún tropezón inicial. O sea que el que me había seleccionado y estaba totalmente de acuerdo, manejaba el área una parte y me asignan al que no estaba de acuerdo. Y este hombre, muy francamente, muy frontal, cosa que le agradezco, me dice desde el primer día, mira, acá no estamos de acuerdo en que hayas ingresado el director del proyecto, que era un inglés, Mr. Basil Delabout, que era de Urwicore de Inglaterra, que era el asesor de Juan y Jorge Bor de la dirección, los dueños, ha decidido que incorporemos mujeres, pero nosotros, este grupo, no estamos de acuerdo. Bueno, dice, ponete a estudiar, ponete a leer todo el material de lo que hemos ido desarrollando. Y por supuesto, para la hora del mediodía tampoco iba a comer con ellos al comedor de la empresa, que estaba incluido, y yo iba con la cantidad de secretarias que había
más las dactilógrafas. Había como 20 mujeres, así que bueno, yo estaba con las secretarias, con las dactilógrafas. Bueno, había con quién ir a comer, además de la ordenanza, que era un personaje. Bueno, ahí empieza mi nueva etapa de estar ahí estudiando en un escritorio aparte. Y ellos dicen, ay, es que desde que entraste vos no podemos hacer los chistes, las bromas, las cosas. Digo, mire, por mí no se priven. Ustedes sigan la vida que hacían. Yo no me voy a horrorizar de nada, que cuáles son los chistes. Hagan como si no tuviera. ¿Viste? Porque bueno, la cuestión era así. Era aceptar el estadio en que estaban las cosas o que enojarse y confrontar no tenía ningún sentido. ¿Y saben cuál era el chiste? Estábamos ahí en un piso 9, una cosa por el estilo, y había un friso en la ventana. Y esa era una zona cerca de Plaza de Mayo que se juntaban las palomas esas en el friso. ¿Y el chiste cuál era? Los encuentros de las palomas, el palomo y la paloma, y anotaban los goles. Ay, Dios mío, qué cosa más infantil, pero bueno, estaba bien, bueno, yo no me llegué a reír con el tema, pero dije, bueno, eso era todo, va. Y así seguimos adelante. Y ahora llega el episodio otra vez detonante. Estas cosas que yo digo que me pasaban, pero yo no tenía conciencia de cómo es que pasaba esto. Llega el inglés que estaba en el exterior y convocan a una reunión general, que estaban todos los altomandos, hasta haber venido uno que estaba a cargo de Brasil, porque también tenían las mismas empresas en Brasil y esto era incluido para fuera del país además, el proyecto que se estaba haciendo, que se llamaba Información por Sistemas Integrados, IPSI, era la abreviación. Bueno, la cuestión que el inglés me saluda, me presentan, qué sé yo, y me dice, señora, usted acá al lado mío en primera fila. Bueno, se sienta todo el mundo y empiezan a hacer la presentación de una inédita para mí en la historia y primera base de datos relacional para un computador que todavía no existía, la máquina que fuera a aguantar semejante volumetría de datos, pero era un proyecto a 5 años, era como una NASA de la informática. Bueno, la cuestión es que empiezan a hacer la presentación justamente unos compañeros de este grupo en el que yo estaba, y resulta que yo van avanzando, y yo digo, ay, yo acá me perdí. Hay algo que no entiendo porque a mí, lógicamente, esto no me cierra. Entonces digo, perdón, yo totalmente espontánea y sin problemas, simplemente quería entender para saber bien de qué se trataba. Y digo, podemos volver prefilminas para atrás porque hay algo que yo no entiendo. Y el inglés dice, sí, sí, por supuesto, señora, por supuesto. Bueno, vuelven para atrás a explicar. Y yo lo voy mirando y el inglés me dice, señora, por favor, haga el desarrollo lógico que usted está haciendo. Entonces yo empiezo a explicar, pa, 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 pa. Ay, dice, encontró el agujero en el diseño. Entonces el inglés dice, bueno, se suspende la reunión. Vieron que hacía falta tenerla a ella, nosotros vemos el bosque y ella ve la hojita, el brotecito. Y entonces, ahora, a partir de ahora, desde mañana usted trabaja a la mañana conmigo, corrigiéndome lo que yo termino de diseñar antes de pasarlo a producción. Oh, bueno, o sea, fue una cosa que yo también quedé en shock, porque no me imaginé que yo creía que no entendía yo, que era algo que me fallaba a mí, no que era una falla del sistema. Bueno, esta cuestión de no tener miedo de hablar o de preguntar, por supuesto, el que estaba haciendo la presentación y el jefe este que me había hablado que no aceptaba mujeres, ofendidos porque se creyeron que yo lo había hecho a propósito y que yo podía habérselos dicho después, pero en realidad yo no lo había hecho a propósito. Nada, nunca creí que esto era así, yo creí que estaba yo equivocada y que no estaba entendiendo. Bueno, miren, ¿cómo son las cosas? Del error a la oportunidad siempre, de la crisis a la oportunidad, siempre es así. Realmente empezó un capítulo muy especial de mi vida a partir de trabajar con Mr. Delabout cada mañana de 9 a 12, 9 súper puntuales, ni un minuto antes ni un minuto después, como él decía. Bueno, y
avanzábamos, pero con una capacidad de él que yo veía que no podía creer cómo era capaz de consultar libros de todo tipo, en inglés obvio, y con lectura veloz, pum, pum, accedía a cuando tenía que aclararse con algo. Era una cosa, una experiencia de un profesor privado de un nivel de posgrado que no existía en ninguna carrera todavía, en la Argentina y afuera tampoco, porque estaba todo en ciernes. Bueno, cuando él avanzaba con páginas oficio en blanco, me acuerdo, con marcadores de colores. Entonces iba diferenciando de color cada tipo de contenido que estaba diseñando y con letras de imprenta mayúscula, minúscula, caligrafía manuscrita, minúscula, mayúscula, impresionante. Y yo tenía que ir siguiendo el desarrollo y que lo que no entendía preguntar y hasta a veces aclarar que esto sería mejor, de esta manera se entendería mejor, pum, pam. Bueno, trabajábamos en equipo, por supuesto, él, yo acompañando, y qué impresionante, en un momento, así como era tan rígido para los horarios y para las cosas, en un momento que yo me estaba separando, que yo no estaba bien anímicamente, él se debe haber enterado por Radio Pasillo de esta cuestión, que le gustaba escuchar los chusmeríos aparte, era como un chico grande. Y entonces un día que se ve que me vio, que yo no estaba muy concentrada en lo que estábamos haciendo, me dice, señora, usted se toma una semana de vacaciones, se me va bien lejos, no es con cargo, o sea, usted va a seguir cobrando como si no se hubiera tomado vacaciones y no se lo vamos a descontar de los días de las vacaciones normales. Dice, pero usted se me va bien lejos, si se puede ir al sur mejor y vuelve recuperada. ¿Por qué? Bueno, evidentemente a usted le está sucediendo algo del cual necesita ordenarse. Ah, bueno, dice, vuelve dentro de tal fecha a tal fecha y nos vemos ahí. Ah, bueno. Ahí me fui yo a Bariloche, al primer tour de esquí que existía con una empresa que se llamaba Soljet, y yo no tenía ni equipo para esquiar. Con jeans me puse a esquiar y unos esquíes antiguos de madera que se ataban con una cita. Bueno, nada que ver, pero bueno, eso cómo me cambió la cabeza, el estar allí en la nieve. Bueno, vieron, era una mezcla este hombre que parecía alguien tan distante de la realidad de las personas y no estaba tan como los demás, pero que bueno, son la flema famosa inglesa, aunque él era neozelandés nacido, pero vivía en Inglaterra hace mucho, y esta valoración de las mujeres a él le venía porque su mujer era una experta que trabajaba para él en su casa, porque no estaba bien que ella ingresara a la empresa, pero entonces él respetaba tanto el trabajo de la mujer que también respetaba tanto el mío. O sea, un personaje muy particular que le rindo un homenaje. La verdad que fue un gran maestro, así como el primero que me seleccionó ahí en Bungibor, que también fue mi capacitador después durante años, que fue una persona maravillosa. Bueno, con el tiempo en Bungibor evolucioné, fueron 4 años en los que crecí muchísimo porque pasé a tener 30 personas a cargo, seleccioné personal, entrené analistas nuevos que ingresaban al proyecto. O sea que fue toda una formación completa, muy, muy buena, realmente excelente. Pero ahí llegó, como era la época de la guerrilla, llegó el momento del secuestro de Juan y Jorge Bor, los dueños, a los cuales reportaba este inglés al cual yo respondía. Y bueno, y ahí entonces entró todo un ala opuesta a esta de Juan y Jorge Born, que eran los Hirsch, que decidieron destruir el proyecto y cancelarlo. Pasar por el troce todas las páginas de diseño de años de trabajo de tantas personas fue realmente uno de los duelos más terribles. En mi carrera creo que no asistí a otro. Y entonces yo logré salvar parte de la metodología, algunas piezas de diseño como para tener de modelo que tuve acuñado guardadas durante años, porque la verdad que para mí era como una universidad lo que había pasado allí. Y entonces fue el momento en que tomé la decisión de irme de la relación de dependencia, de irme de la empresa, de renunciar y de no volver más a la relación de dependencia.
que yo necesitaba tener mi propia empresa y tomar las decisiones yo, porque si no siempre por razones políticas de cada compañía las cosas se cambiaban o la metodología no la compartía. Entonces ahí decidí irme y como había estado en un cargo confidencial, etcétera, cuando fui a renunciar me dijeron que me daban 1 año de sueldos como gratificación por el cargo que había tenido. Así que yo quedé preparada como para, durante 1 año tenía tiempo a organizarme y fundar mi empresa. Y pasó mucho antes, pero eso ya es otra historia que va en la entrevista siguiente.